tarde. ¿Cómo están? Junto a Andrea Pino le damos la bienvenida a la revisión de las noticias en 24 tarde. La noche de este sábado, una nueva emergencia relacionada con ascensores se vivió en la comuna de Las Condes. Un elevador cayó 5 pisos con una persona al interior, la cual tuvo que ser rescatada por bomberos. Vamos con Fabián Collado para revisar más detalles. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea Daniel. Y una salvada prácticamente milagrosa tuvo este joven, el cual iba a viajar. Justo había solicitado un servicio de aplicación para poder trasladarse, y es en ese minuto que había salido desde su departamento, aborda el ascensor al interior de su edificio ahí en Martín de Zamora, en la comuna de Las Condes, específicamente en el piso 8, pero siente que va muy rápido. Se asusta obviamente, pero siente que esto se va amortiguando un poco, hasta que queda en el piso 3 detenido. Por eso es que verificó que en su teléfono móvil inmediatamente tenía señal de celular. Por eso que canceló el servicio de aplicación, y además de eso solicitó el auxilio, solicitó la ayuda, ya que una de las puertas interiores de este ascensor se pudo abrir, pero no para poder salir al nivel 3 de este edificio de la comuna de Las Condes. Ahí se generó un operativo, primero por seguridad ciudadana de la comuna y posteriormente por parte de bomberos de Santiago, quienes llegaron al lugar con el fin de poder generar todo el rescate de rigor. Revestía cierta complejidad, obviamente, porque no se sabía cuáles eran las características de este ascensor y esta emergencia que ustedes están viendo en pantalla, y principalmente porque estaba el peligro inminente de que, pese a que se encontraba en buenas condiciones de salud, este ascensor cayera al vacío. No tan solo de que él estaba en el piso 3, podía caer hacia los subterráneos, y ahí las consecuencias podían cambiar drásticamente. Luego de una hora de trabajos en medio de toda esta situación que estuvieron realizando los voluntarios en este lugar, afortunadamente pudieron liberarlo. De todas maneras, una ambulancia de una clínica del sector oriente de la capital estuvo revisando, verificando las lesiones, y se mantenía absolutamente sin heridas. Estaba ileso, una salvada prácticamente milagrosa. De todas maneras, se estuvo verificando, se estuvo realizando toda una investigación de rigor. Hasta el minuto no se sabe por qué ocurrió este accidente, este nuevo accidente, y sobre todo lo que llama la atención en la comuna de Las Condes, en un edificio que obviamente es antiguo, pero de todas maneras, ojo, que tiene un sistema de desaceleración que fue crucial para poder salvar la vida de este joven, el cual cayó entonces desde el piso 8 al piso 3, 5 pisos. Vamos a revisar las declaraciones que tenemos por parte de bomberos durante las últimas horas. Bajó rápidamente entre 3 a 4 pisos, lo cual generó que las puertas del ascensor se desencajaran y quedara una persona encerrada en el interior, la cual fue rescatada y liberada por bomberos a través de maniobras de estabilización del ascensor. La persona resultó ilesa. Una vez que fue retirada del ascensor, fue revisada por personal de Clínica Las Condes, quienes constataron de que no tenía ningún tipo de lesiones. Bueno, uno de los puntos en cuestionamiento que ha mantenido las autoridades durante esta jornada: ¿qué pasó con las mantenciones que son mensuales, las certificaciones que son anuales o bianuales? ¿Qué es lo que pasa respecto a esas dos? Las mantenciones estaban en correcto estado. De hecho, se estaban realizando mes a mes. La certificación efectivamente se había hecho, pero esta carpeta no había sido entregada a la Municipalidad de Las Condes. Esto deriva en una multa por parte del juzgado de policía local respectivo, ya que la municipalidad no cuenta con el 100% de la información de los edificios de esta comuna, y algo que tiene que ser obligatorio. De hecho, si no, todos se ven expuestos, y finalmente esas multas las paga toda la comunidad. Por eso es importante por parte de las personas, de los propietarios, que se acerquen hacia la administración y verifiquen de que todos estos papeles estén en regla. Vamos a revisar las declaraciones que entregó el alcalde Joaquín Lavín a continuación. Este ascensor tenía la certificación, pero ellos igual no habían hecho llegar la carpeta a la municipalidad. Por tanto, nosotros lo vamos a mandar al juzgado de policía local, porque corresponde una multa.
pero sí llamar a la preocupación. En Las Condes hay alrededor de 6.000 ascensores, 6.000. Y de esos 6.000, 1.200 están con la carpeta al día a la municipalidad. Los otros tendrán la certificación, no tendrán la certificación, corresponde al Ministerio de Vivienda esa fiscalización. Bueno, situación entonces que afortunadamente no terminó con personas heridas. Este joven, el cual iba a viajar durante las últimas horas, que iba a bordo de este ascensor, cae del piso 8 hasta el piso 3, aproximadamente 5 niveles. Afortunadamente sin lesiones, una salvada prácticamente milagrosa en el sector oriente de la capital. Vamos a revisar más informaciones, nos trasladamos hacia la comuna de Peñalolén. Un accidente que llama la atención, una casa prácticamente destruida, también una peluquería. Ustedes van a revisar en pantalla. Todo esto ocurrió durante esta madrugada. El sector de Los Orientales con Tobalaba. 2 jóvenes iban a bordo de la camioneta de color rojo que ustedes pueden observar. Es en ese lugar iban transitando cuando pierden el control del vehículo y terminan arrasando con prácticamente todo. Es ahí cuando chocan, rompen la reja perimetral, además de parte del material sólido de estas propiedades, también parte de material ligero que comprendía todo esto, una peluquería, también una casa, un despertar bien ingrato. Estamos hablando de las 6:30 de la mañana aproximadamente. Inmediatamente las personas salen a ver qué era lo que sucedía y efectivamente eran 2 jóvenes los cuales se estaban intentando dar a la fuga. Por eso es que fueron detenidos por estas personas y posteriormente Carabineros inmediatamente quiso tratar de dilucidar de qué se trataba todo esto, si se trataba de un grupo de delincuentes, pero esto fue descartado. En definitiva, eran 2 jóvenes que habían asistido a una discoteca del sector y que estaban en estado de ebriedad, tanto el copiloto como el conductor. Por eso es que fueron derivados hasta un recinto asistencial, principalmente el conductor, el chofer, el cual se le tuvo que realizar la prueba de sangre para poder confirmar su estado de ebriedad y posteriormente quedó detenido la 43ª Comisaría de Carabineros de Peñalolén por conducir en estado de ebriedad y también generar todos estos daños a estas familias en el sector oriente de la capital. De todas maneras, estas personas se preguntan, ¿quién va a responder? Es un gran cuestionamiento que ellos realizan. Vamos a revisar más informaciones. Cambiamos de tema para ir fuera de Santiago, a la región de Valparaíso. Un gigantesco incendio que ocurrió durante las últimas horas a la 1:47 de esta madrugada, la intersección de la avenida Francia con calle Victoria, donde más de 20 locales comerciales y 2 residenciales terminaron completamente destruidas. A esa hora de la madrugada se generan las primeras alertas para el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, los cuales llegaron hasta ese lugar con el fin de poder controlar las llamas, pero la emergencia era mucho mayor. Por eso es que más de 17 unidades de los voluntarios tuvieron que llegar hasta este punto. Estamos hablando de más de 150 bomberos, los cuales tuvieron que prestar colaboración con el fin de poder controlar todo esto. Imagínense que justo en el punto de este incendio había un evento el cual se estaba realizando en uno de estos locales y más de 60 personas tuvieron que ser evacuadas porque corría en riesgo la vida de estas personas. En definitiva, más de 19 familias, además 35 adultos, entre ellos 25 extranjeros y 11 niños también que no son chilenos, tuvieron que ser evacuados. Afortunadamente hasta el minuto no hay personas que tengan un riesgo a su salud mayor. Lo que sí, algunos bomberos, por ejemplo, tuvieron que ser derivados hasta diversos centros asistenciales con algunas lesiones de carácter leve, principalmente con algunos inconvenientes respiratorios. Luego de 2 horas a 3 aproximadamente de trabajo por parte de los voluntarios se pudo controlar la emergencia. Las causas todavía son una incógnita. Vamos a revisar algunas declaraciones que entregó el alcalde de Valparaíso, Jorge Chávez. Hasta ahora la estimación de locales comerciales afectados son 22 y las familias damnificadas serían 19. De este universo de 19 personas, 35 personas serían adultos, 11 son niños. De los 35 adultos,
10 chilenos y 25 extranjeros, principalmente de nacionalidad venezolana, y en el caso de los niños son solo extranjeros. En este momento, en el Liceo Técnico de Valparaíso, que queda al frente del lugar de los hechos, se encuentran 8 personas que pasaron la noche en dicho lugar, 6 haitianos y 2 adultos mayores chilenos. Afortunadamente todas estas personas se encuentran sin lesiones. De todas maneras, la Municipalidad de Valparaíso está evaluando cómo poder ayudar principalmente a la gente que lo perdió absolutamente todo. Está en la calle. Durante las noches en la región, en la ciudad Puerto, está haciendo mucho frío y es algo que preocupa a las autoridades porteñas para poder ver cómo los van a poder ayudar para poder pasar las próximas horas. Vamos a revisar más informaciones. Volvemos a la región metropolitana, donde un gran incendio hubo en la comuna de San Bernardo. Ustedes están viendo en pantalla. Esto afectó a esta comercializadora de productos de origen chino, de importaciones de origen chino, en la calle Eizaguirre, en pleno centro de la comuna de San Bernardo. Fue cerca de la 1:30 de la madrugada cuando se originaron las primeras llamas. Como había en gran cantidad de plásticos, producto de estos mismos cosas que se producen en estas importaciones, es que las llamas se fueron propagando rápidamente, y por eso es que el cuerpo de bomberos del sector tuvieron que pedir apoyo, y además de eso se estaba viendo en riesgo las grandes tiendas que se encuentran en ese punto del sector sur de la región metropolitana. Hubo bastantes dificultades por parte de los voluntarios en el sector, pero afortunadamente luego de varias horas de trabajos y tratar de solucionar la falta de agua que había en el sector, con la ayuda de los camiones aljibes de otros cuerpos de bomberos y también de vehículos de la Municipalidad de San Bernardo, se pudo solucionar esta emergencia con una pérdida prácticamente total de parte de esta comercializadora. En definitiva, 12 compañías del cuerpo de bomberos de San Bernardo estuvieron trabajando. No hay un origen claro respecto a esta situación, pero mantuvo asustados a los vecinos, principalmente por la gran cantidad de explosiones que hubo en pleno centro de dicha comuna. Revisemos algunas declaraciones a esta hora en 24 tarde. El origen del siniestro se lo tiene que investigar el Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de Bomberos. Bastante dificultad en el trabajo, ya que teníamos mucha carga de combustible, los accesos eran complicados. Aparte de eso, la familia de propietarios del local son de origen oriental, estaban en el segundo piso, fueron rescatados por personal de bomberos y tuvimos dificultad principalmente en el combate al incendio por el tema de los grifos. Los grifos que tenemos acá en el centro de San Bernardo presentaron bastante dificultad para el abastecimiento y el flujo continuo del agua hacia las unidades que estaban trabajando. Situación de emergencia que afortunadamente se solucionó. Centro comercial de la comuna de San Bernardo que está repleto de locales, que fue muy preocupante. De hecho, se pensó que las llamas se podían propagar hacia otros puntos y la emergencia podía ser mucho mayor. Afortunadamente esto no ocurrió y no dejó personas heridas en el sector sur de la capital, Daniel Andrea. Bien, Fabián, muchísimas gracias por ese completo informe. Nos vemos. Nos vemos, buenas tardes. Graves denuncias han realizado mujeres del sector oriente de La Serena. Un sujeto estaría intimidándolas y atacándolas sexualmente. El temor y la angustia mantienen inquietos a gran parte de los vecinos. Pudimos conversar con algunas de las víctimas. Me tira hacia adelante con su cuerpo, me empuja y me toca la parte de mi trasero, con parte de mi vagina también. Es el crudo relato de una mujer de 28 años. Jamás imaginó que con un hecho tan cotidiano como el de ir a buscar a su hijo al jardín infantil, iba a terminar de esta forma. Asustada nos cuenta sobre los difíciles momentos que está pasando, luego de ser atacada sexualmente por un desconocido en el sector del Milagro en La Serena. Una situación súper compleja. Por eso yo hice público esto. Él andaba con un short azul deportivo, las zapatillas en realidad no puedo recordar de qué color, y una polera color calipso. No es la única víctima, las denuncias aumentan. Una adolescente de solo 15 años también fue atacada por un sujeto. Las imágenes se han viralizado en redes sociales.
un auto de color rojo deambulando en el sector del Milagro y San Joaquín. Estas capturas corresponden al día 13 de agosto. Un sujeto de polera calipso, una de las víctimas, lo reconoció. Asegura que su atacante vestía del mismo modo que el sujeto del video. Los vecinos del sector están alarmados. Esperan una rápida acción para erradicar los hechos abusivos en contra de mujeres. Es atroz, imagínate ahora aquí estamos expuestos a todo, las lolas, todo, de toda edad. La señora andaba con su niñito de 5 años, imagínate. Pero con las características que dieron, un Toyota rojo, Yari, así que con eso uno puede ver una estatura media y cómo andaba vestido. Puede uno llegar, ojalá tengamos suerte y esto se acabe pronto, porque la verdad que nadie está seguro con esto. Su modo de operar aborda a las víctimas que están desprevenidas y luego las ataca, generalmente por la espalda. Algunas de las mujeres describen a un sujeto en auto, otras dicen que solo anda caminando. Indican que mientras transitan por la vía pública en forma solitaria, son abordadas por un sujeto de contextura gruesa, mayor de edad, a bordo de un automóvil de color rojo, quien al verlas vulneradas, ¿cierto?, procede a abalanzarse sobre ellas y procede a efectuarles tocaciones en diferentes partes del cuerpo y se retira en el mismo móvil en dirección desconocida. Tras estos desagradables hechos, las víctimas están aterradas. No quieren salir a la calle o hacer la vida cotidiana de antes. Por ahora se están realizando las investigaciones para dar con el paradero de este supuesto acosador que anda suelto por las calles de La Serena. El ex sargento Carlos Alarcón, imputado como autor del homicidio de Camilo Catrillanca, conversó en exclusiva con el programa El Informante. A pocos días del inicio de las audiencias de preparación de su juicio, habló en detalle de lo que ocurrió ese día y de lo que vino los días posteriores. La entrevista será emitida, ponga atención, este domingo a las 23 horas. Se acaban de cumplir 9 meses de uno de los procedimientos policiales más escandalosos del último tiempo, el homicidio de Camilo Catrillanca. Los responsables serían los miembros de un equipo del GOPE que, según sus propias declaraciones, realizaban un operativo de búsqueda de vehículos robados en las cercanías de la localidad de Temucuycuy. Tras pasar todo este tiempo privado de libertad, el hombre sindicado como el autor de los disparos, el ex sargento Carlos Alarcón, decidió romper el silencio y lo hizo con el programa El Informante de Televisión Nacional. Una entrevista que podrá ser vista íntegramente este domingo a las 23 horas. Siento que aquí hay que acusar a alguien para calmar al monstruo. Porque si no se acusa a alguien, si yo me voy en libertad, va a quedar más la embarrada todavía en la zona de la Araucanía. Alarcón se mantiene en prisión preventiva en la 6ª comisaría de San Pedro de la Paz, región del Biobío. Hace algunos meses pidió traslado a ese lugar por motivos familiares. Ahora está a puertas de enfrentar el juicio oral por los delitos de homicidio, obstrucción a la justicia y homicidio frustrado en contra del menor, entre otras acusaciones. En ningún momento yo apunté a las personas. Si hubiese existido la más mínima intención en querer asesinarlo, lo hubiese hecho cuando los tuve de frente. Los peritajes concluyeron que hubo antecedentes claves que fueron ocultados por los exfuncionarios del GOPE para entorpecer la investigación. De eso y de otros detalles inéditos del caso, Alarcón habló con Matías del Río. Declaraciones que darán mucho de qué hablar y que usted podrá ver en exclusiva este domingo, inmediatamente después de Informe Especial. Internacional. Va a estar imperdible el Informante hoy día, ¿eh? Completamente imperdible, 23 horas. Pero pasamos a la revisión de noticias internacionales. Estamos con Belén Arellano, que acaba de llegar al estudio. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Daniel, Andrea? Acabamos de llegar exactamente porque les traemos bastantes noticias internacionales que han ocurrido hoy día. Y vamos a partir con Argentina, porque el presidente de ese país, Mauricio Macri, se expresó la noche del sábado a través de su cuenta de Twitter, luego de que se conociera la renuncia de Nicolás Dujovne del Ministerio de Hacienda a solo una semana de la derrota del oficialismo ante el peronismo en las elecciones primarias el fin de semana pasado. A través de 2 mensajes en Twitter, Macri agradeció a su exministro y elogió a Hernán Lacunza, quien ocupará su lugar en la cartera del gobierno, y el mandatario dijo que las capacidades de Lacunza y su trayectoria son reconocidas por muchos. Además agregó que confía en que es la persona indicada para esta nueva etapa del gobierno.
Al mismo tiempo, el mandatario argentino agradeció a Duhovne por haber formado parte de su gobierno con, dijo, compromiso, capacidad y honestidad al servicio de la transformación de Argentina. Esto, eso sí, a pesar de que en la carta de renuncia de Duhovne, él explicó al presidente argentino que considera que su renuncia es coherente con la pertenencia a un gobierno y espacio político que escucha a la gente y que actúa en consecuencia. Y ahora pasamos a otras noticias, nos vamos a Asia porque decenas de miles de personas volvieron a salir a las calles de Hong Kong este domingo en una nueva jornada de manifestaciones que pretende ser pacífica y que así lo fue, para demostrar entonces que el movimiento pro democracia mantiene su popularidad pese a las crecientes violencias y a la amenaza de intervención de parte de China continental. Para frenar las acusaciones de terrorismo del gobierno de Pekín, la organización no violenta responsable de estas concentraciones en los meses de junio y julio, que se llama Frente Civil de Derechos Humanos, hizo un llamado este fin de semana a unas protestas racionales y no violentas, obviamente. Bajo una intensa lluvia, también decenas de miles de personas se reunieron en el Parque Victoria, ya en la isla, en el corazón de este territorio, y caminaron hacia el oeste de la zona hasta el barrio Admiralty. Algunos manifestantes defienden que los hechos de violencia son mínimos dentro de estas manifestaciones y que en realidad son realizados por pequeños grupos radicales y que no serían la mayoría de los que exige, por ejemplo, autonomía respecto de Pekín. A pesar de que las protestas fueron pacíficas, el fantasma de la intervención de China en la isla sigue presente en el escenario, con el ejército continental realizando ejercicios en la ciudad fronteriza de Shenzhen. Y ahora nos vamos a Europa porque el presidente del gobierno español, aún en funciones, Pedro Sánchez, ofreció este domingo el puerto de Algeciras en la región de Cádiz para recibir al barco de la ONG humanitaria del mismo país, Open Arms, que se encuentra, recordemos, bloqueado desde hace 16 días frente a la isla italiana de Lampedusa, con más de 100 migrantes a bordo. La oferta, sin embargo, fue rechazada por un portavoz del navío del Open Arms, que aseguró que la situación en la que se encuentran es de emergencia humanitaria y que tras 2 semanas en el mar no están en condiciones de afrontar una travesía tan larga, ya que se encuentran más cerca de Italia que de España. El representante también aseguró que necesitan desembarcar lo antes posible, considerando la seguridad e integridad física de los migrantes que tienen a bordo. Este navío llegó hasta el mar italiano con más de 150 personas que rescataron del mar, de las cuales ya 40 fueron evacuadas a tierras por razones humanitarias, sobre todo adolescentes y niños, a pesar de la negativa del ministro del Interior, Matteo Salvini, de que entren a Europa a través de un puerto italiano, ya que Salvini dice: Italia no es refugio para inmigrantes, por favor entren por otro lado. Es que una situación bastante complicada que sigue allá en Italia con el Open Arms. Y seguimos en Europa porque más de 100 diputados británicos pidieron en una carta pública este domingo también al primer ministro Boris Johnson que convoque de inmediato al Parlamento, actualmente de vacaciones, para debatir urgentemente sobre el Brexit. Si bien las cámaras vuelven, como les decía, a funcionar a principios de septiembre, estos legisladores quieren que Johnson pida sesionar lo antes posible y de manera permanente hasta el 31 de octubre, que es la fecha en la cual el Reino Unido debe abandonar la Unión Europea. En específico, los firmantes de esta carta son opositores al Brexit y quieren bloquearlo, argumentando que su país está al borde de una crisis económica, al mismo tiempo que aún se dirigen a un Brexit sin acuerdo. Por su parte, Boris Johnson está decidido a que el Reino Unido abandone de manera efectiva la Unión Europea a finales de octubre, más allá de que se haya logrado o no renegociar el acuerdo que fue concluido ya previamente entre la ex primera ministra Theresa May y Bruselas. Y ahora nos vamos a Estados Unidos porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, anunció que realizará una visita a la frontera de ese país, Estados Unidos, con México entre el 19 de agosto y el 23 de agosto para monitorear las condiciones de detención de los migrantes, entre otros temas, en estos centros. La entidad informó que el objetivo de la visita es monitorear la situación de los derechos humanos con relación a las condiciones de la recepción en la frontera y además el acceso al asilo y a los procedimientos de protección internacional y las condiciones de detención migratoria, entre otras cosas. Al principio de 2017, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump había anunciado endurecimiento de la política migratoria y en 2018 lanzó su política de tolerancia cero que, recordemos, llevó a más de 2.300 niños
a que fueran separados de sus padres migrantes, situación que, también recordemos, fue sumada a las cuestionables condiciones de estos centros, le ha traído constantes críticas de la oposición y de derechos de grupos humanos. Y ahora, en un atentado bastante triste en Afganistán, dejaron 63 personas fallecidas y más de 180 heridos. El hecho ocurrió durante la celebración de un matrimonio donde uno de los participantes detonó diversos explosivos al interior de la sala de bodas. Testigos además confirmaron que el lugar estaba lleno de invitados y autoridades estiman que había cerca de 400 personas. El hecho se trataría de un atentado suicida con bomba y fue atribuido por el grupo yihadista autodenominado como Estado Islámico o ISIS. Entre las víctimas se encontraban mujeres y niños y según precisó el portavoz del Ministerio del Interior, este atentado se califica como uno de los más mortíferos en lo que va del año en el país de Afganistán. Y ahora volvemos aquí al continente, a Latinoamérica, porque esta es una noticia bastante impresionante. Un venezolano se percató en territorio estadounidense de un rostro familiar para la mayoría de sus compatriotas y no se equivocó. Se trataba de Rafael Isea, ex gobernador del estado de Aragua y ex ministro de Finanzas de Hugo Chávez, quien fue descubierto trabajando como un carguero de una tienda de Amazon. Medios colombianos difundieron la noticia, la que rápidamente se viralizó y ampliamente se hizo bien comentada, y es uno de los rostros más importantes de la era chavista. Isea había sido captado en una faceta muy distinta a lo que los venezolanos obviamente estaban acostumbrados a ver de él. Su vestimenta, la que estamos viendo ahí en las imágenes, la que utilizan los trabajadores de cargas, que además son conductores de vehículos donde se transportan los paquetes, en este caso de Amazon, para ser entregados a sus destinatarios. Según se puede ver en este registro que estamos viendo, este exfuncionario chavista porta el chaleco anaranjado que identifica a quienes hacen este trabajo, como les decía. Rafael Isea manejó la cartera de finanzas de Hugo Chávez durante un breve periodo en 2018 hasta que rompió relaciones con el gobierno y fue acusado de traidor por el chavismo. En 2013 se fue a Estados Unidos argumentando que en su país corría peligro. Y ahora nos vamos también a otra noticia bastante triste. Un gran incendio forestal que afecta a las Islas Canarias obligó a que 4.000 personas fueran evacuadas de forma de emergencia. Más de 300 efectivos terrestres y 7 helicópteros intentan controlar las llamas que ya arrasaron con más de 1.500 hectáreas en el archipiélago español. Las autoridades dijeron que el incendio tiene un gran potencial para seguir expandiéndose debido a la rápida evolución del fuego que afecta a la isla desde la tarde de ayer sábado, pero sigue hasta hoy día domingo. Desde el gobierno de Canarias afirmaron que la isla reunió las condiciones para convertirse en un escenario peligroso debido a la propagación del fuego mezclado con altas temperaturas que en medio del verano allá en Europa superan los 40 grados. El portavoz del gobierno de Canarias aseguró que no hay información suficiente sobre el origen del fuego y esperan que el gobierno central de España les brinde entonces recursos y ayuda para poder controlar las llamas de este siniestro. Y ahora cambiamos completamente de tema y nos vamos con estas imágenes que han causado sensación allá en Europa porque un gran meteorito iluminó el cielo de las costas del Mediterráneo, donde personas de Italia y España se sorprendieron al presenciar la caída de este cuerpo celeste ahí que podemos ver después en imágenes. De acuerdo a los expertos, es un bólido, un tipo de meteoro que al momento de entrar en la atmósfera adquiere el aspecto un poco de una bola de fuego que deja una estela brillante en su paso, que es esta luz que vemos ahí. Usuarios compartieron obviamente en las redes sociales varios videos de la caída de este meteorito, generando diversas reacciones de sorpresa y de algunos también de que lo encontraron muy bello. Los servicios de emergencia recibieron al menos 50 llamadas que informaban sobre la caída de este cuerpo celeste por si había pasado algo y porque no es algo tan normal, tan habitual allá tampoco en Europa. Y ya terminamos este bloque de noticias con una noticia bastante entretenida también porque, como estamos viendo ahí en imágenes, cientos de mascotas caninas participaron de un desfile y un concurso de disfraces en el evento conocido como DoggyCon, que es como la Comic Con pero para perros, que se celebró este sábado en Estados Unidos, específicamente en Atlanta. Los participantes perrunos se vistieron como personajes ficticios de varias películas, de varios cómics, de varios videojuegos, y la DoggyCon atrajo obviamente a cientos de dueños de perros y espectadores que rindieron homenaje a la cultura pop y a sus personajes favoritos. Esta convención está inspirada en la DragonCon para que personas que en la DragonCon que se celebra ya hace más de 30 años.
Me encantó esta convocatoria. Yo me quedo por lejos con el que vimos al comienzo, aquí era como el perro Yoda. ¿Viste? Ahí está, exactamente. Ahí está, ¿no? Este El perro maestro Yoda. Yoda, qué grande. Hasta los perros también pueden disfrazarse y disfrutar en las Comic Con. Muy entretenido. Bien, Belén, muchísimas gracias. Que estén bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y con esta información vamos a una pausa en las noticias. Ya volvemos. El tiempo. Es la pregunta que siempre nos hacemos. Acaba el domingo, empieza también la semana. ¿Cómo va a estar el tiempo? Esto es una ciencia y tenemos a alguien que sabe mucho acá, don Iván. ¿Cómo está, Iván Torres? Hola, ¿cómo están? Hoy una mañana menos frío que ayer, por las nubes. 6 grados fue y pasado a las 1 de la mañana, a diferencia de ayer que fue 1.2. Pero ya en este instante tenemos 12 grados y 9 décimas. La verdad que se preguntan por lluvia, mejor no pregunte, porque acá en la zona central no se ve, ni siquiera en los próximos 7 o 10 días. Mientras tanto, sí se mantiene con nubes Arica. Iquique está parcial, se nubla, Antofagasta nuboso, 15 grados, Copiapó cielo claro, La Serena escasas nubes máximas de 16. Incluso ya esperamos nubes más espesitas en horas de la tarde, a la noche. En Valparaíso, está nuboso Valparaíso con 14 grados, también nublado Rancagua, Talca, Chillán y Concepción, máxima de 13 en Talca, 15 en Concepción. Aquí cambia la situación, hay una alta presión de origen polar, por lo tanto cielo claro en Temuco, escasas nubes en Valdivia, en Osorno, Puerto Montt despejado, máxima no muy alta, 14 en Osorno y también en Puerto Montt. En la región de Aysén, sin lluvias, por lo menos el día de hoy, con una máxima de 6 grados apenas. En Chile Chico 10, Puerto Natales 6, también Punta Arenas, con cielo parcial. Y en Puerto William más nuboso con 3 grados. No hay lluvias prácticamente en todo Chile continental, producto de una alta presión de origen polar que va a estar afectando gran parte de la jornada del día de hoy y también mañana. Y acá en Santiago, una jornada bastante fría. Tenemos 12 grados y 9 décimas, casi 13, que es la máxima para San José Maipo, en la Florida alrededor de 15 grados, Melipilla 14, y en Santiago Centro esperamos un poquito más de 14 grados, no más que eso. Pero esto va a cambiar. La próxima semana esperamos temperaturas sobre los 20 grados, gran parte de ellas. Mañana es la excepción, 19 grados, la máxima 8, la mínima, cielo nublado. Martes, miércoles y jueves, y también el viernes, con temperaturas sobre los 20 grados. Amanece nublado, queda parcial, no hay lluvias. El día viernes muy nuboso, pero sin lluvia, y las mínimas más generosas, 6 a 8 grados, pero van a estar más altas porque esperamos nubes en la mañana, cielo parcial en la tarde. Insisto nuevamente y con pesar, no hay lluvias en la zona central, la situación es crítica. Yo creo que ya no hablamos de cambio climático, debemos hablar de emergencia climática. Iván, ¿se consolida la idea entonces? Este es por lejos el invierno más seco de los últimos 60 años. Sí, claro, 50, 60 años efectivamente, o sea, no es posible estadísticamente un mes de julio, ¿qué pasó? En que la lluvia llegó menos de 15 milímetros, en general acá en la región metropolitana. Llevamos apenas 66 en todo el año. A esta época deberíamos tener más de 200. Terrible panorama. Muy malo. Sin duda. Y la región de Valparaíso sufriendo muchísimo con el tema. Así es. Muchas gracias, Iván. Nos vemos. Buenas tardes. Bien, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. No se vayan. Revisamos de inmediato toda la información del deporte con Claudio Arévalo. Hola, Api, ¿cómo estás? Hola, Daniel, ¿cómo les va? Fíjense que la información que surge en las últimas horas desde Inglaterra confirma que ya hay un acuerdo solamente, no es oficial, el traspaso de Alexis Sánchez desde el Manchester United al Inter de Milán. Según Sky Sport, un medio muy prestigioso, confirma de que hay acuerdo entre el representante de Alexis, hablamos de Fernando Felicevich, y los directivos del Inter de Milán a propósito del técnico de Antonio Conte, que durante muchos años ha seguido la carrera de Alexis Sánchez. Y The Guardian también añade información diciendo de que Alexis Sánchez viaja el martes a Milán, donde hay ya directivos esperando al chileno, y que además el propio jugador está rogándole o está pidiéndole a Ole Gunnar Solskjaer que lo libere. Incluso está bajándose su sueldo para irse desde Inglaterra, donde, digámoslo, la ha pasado muy mal. Han dicho los medios ingleses de que es el peor fichaje en la historia del Manchester United, un sueldo que alcanza los 480 millones de pesos semanales, y de ahí se bajaría justamente el salario a Alexis Sánchez para llegar al Inter de Milán, donde está su amigo Romelu Lukaku, donde en algún momento brilló Iván Zamorano, donde estuvo Luis Jiménez, David Pizarro, y que ahora este martes podría oficializar a Alexis Sánchez como su nuevo
refuerzo. Bien, y esto también hace algunos minutos lo comentábamos, Dani, antes de salir en pantalla. Partidazo allá en La Calera. La Universidad de Chile igualó frente a Unión La Calera, donde Fernando de Paul, el arquero de la U, fue la gran figura. Un mano a mano y después un penal que le permiten al conjunto de Hernán Caputo sumar otro punto más. Está muy complicado en la zona de descenso y ya va a pensar la próxima semana en el clásico universitario frente a la Universidad Católica en el Estadio Nacional. Un partido muy peleado, muy intenso, donde desafortunadamente la U también tuvo chances con Marco Riquelme, con este delantero que llegó hace poco y que lamentablemente no pudo convertir. Ingresó también algunos minutos el nuevo refuerzo, hablamos de Leo Fernández, este uruguayo de 20 años, que también le da un poco de aire fresco al conjunto de la Universidad de Chile. Y nos vamos al fútbol internacional porque el Diego Rubio, delantero chileno, anotó 2 goles en el empate del Colorado Rapids ante el Houston Dynamo. Eso en la MLS, en la liga estadounidense. A los 7 minutos anotaba su 8º gol en la liga norteamericana Diego Rubio, jugador que está ahí siempre siendo seguido por Reinaldo Rueda, que lo tiene mucha estima considerando de que es uno de los pocos delanteros nacionales que está en el extranjero y que además anota. Este también es el error en la salida del conjunto rival y es Diego Rubio quien aprovecha y anota su 9º gol. Eso sí, Colorado Rapids está penúltimo en la conferencia oeste con 27 puntos. De todas maneras ha anotado y bastante el conjunto que tiene actualmente al delantero nacional entre sus filas. Ahí está la repetición, el error del conjunto de Houston y aprovecha entonces Diego Rubio para anotar su 9º gol en la MLS. Si nos vamos al fútbol inglés, donde el Chelsea empató frente al Leicester, abría la cuenta para el conjunto de Stamford Bridge. Mason Mount a los 7 del primer tiempo se la robó al nigeriano Ndidi. Incluso la transmisión se come el error, ahí está, y lo aprovecha Mount para anotar el 1-0 de este Chelsea de la mano de Frank Lampard, que ha tenido ahí un tibio debut bastante complicado, perdió la Supercopa y ahora vuelve a regalar puntos. Ahora sí, Ndidi anotaba la igualdad para el Leicester, el nigeriano, a los 22 del segundo tiempo. Recordemos que el Chelsea cayó por goleada ante el Manchester United en el debut de la Premier League. De todas maneras, el histórico Lampard aún tiene espalda para continuar su campaña con los Blues. Y nos vamos a España porque el Alavés con Guillermo Maripán ganó 1-0 y está la polémica, está ahí la duda si fue gol de Maripán, si fue gol de Joselu. La transmisión por lo menos se lo dio a Joselu, al jugador de la Alavés, pero yo tengo la duda, Dani, Andrea, porque tengo la impresión de que nunca entró con el cabezazo de Joselu y sí es gol de Maripán, que fue titular y jugó todo el partido. Bien, Universidad Católica, líder absoluto del torneo nacional, sumó 3 puntos frente a Everton y ya comienza a palpitar lo que va a ser el partido de este clásico universitario frente a la Universidad de Chile el día domingo. Luciano Agüet anotó el gol clave para derrotar al conjunto viñamarino. 42 puntos suma la Universidad Católica, decíamos, en la cima de la tabla y a bastante distancia, a 10 unidades específicamente de Colo-Colo, que es su escolta en la tabla de posiciones. Revisemos declaraciones de Gustavo Quinteros, el técnico cruzado, que decíamos ya comienza a palpitar la previa de un partido clave frente a la Universidad Católica, tanto para los cruzados en su idea de seguir sumando puntos y de la Universidad de Chile, que busca también salir de los últimos puestos de la tabla. Yo creo que el próximo partido, no solamente porque es un clásico, porque el rival juega de local, sino porque está necesitado de ganar puntos. Entonces a mí me pone mejor eso. Yo sé que el partido va a ser abierto, que ellos nos van a atacar, pero también van a recibir nuestros ataques y eso generalmente nos favorece a nosotros. Bien, ahí estaban las declaraciones de Gustavo Quinteros, entonces con la Universidad de Chile, que hace algunos minutos igualó sin goles ante Unión La Calera allá en esa ciudad, y la Universidad Católica, que suma 3 puntos de oro frente al siempre complicado Everton, y ya comienzan a palpitar lo que va a ser, decíamos, este clásico universitario
día domingo allá en el Estadio Nacional. Dos equipos que vienen con realidades totalmente opuestas. Católica sumando de a 3, con gran rendimiento y también un plantel que ya se ha afianzado de la mano de Quintero, mientras Universidad de Chile y recién comienza su ciclo con Hernán Caputo. De todas maneras, ya suma 4 puntos en 2 partidos el conjunto azul. Dejemos el fútbol nacional y nos vamos a Honduras, donde aconteció una tragedia. Fíjense que se jugaba el clásico entre Olimpia y Motagua en uno de los partidos más importantes del fútbol de ese país, y la llegada del equipo visitante generó una tragedia porque fue atacado con piedras y botellas. A propósito de eso, hubo disturbios en las tribunas. Una batalla campal al interior y al exterior del recinto dejó un saldo de 4 muertos y 12 heridos. Entre ellos también 3 jugadores del Motagua que tuvieron lesiones tras ser alcanzados por fragmentos de cristal. Todos fueron trasladados a una clínica para recibir atención médica. Al interior del estadio, la policía intentó dispersar los desmanes con gases lacrimógenos, lo que provocó que gran parte del público ingresara a la cancha para evitar justamente entrar en contacto con los gases, con los incidentes que lamentablemente empañan el fútbol de Honduras. Bien, y esto es una gran noticia porque la selección nacional sub-21 en básquetbol logró medalla de bronce en el sudamericano de la categoría disputado en Colombia. Los nacionales derrotaron por 67-60 a Uruguay, selección que ya los había derrotado en 2 amistosos previos en esta competición. Felipe Haas, jugador de los Bears de Mercer de la Liga Universitaria de Estados Unidos, aportó con 20 anotaciones y fue la gran figura. Chile sumó victorias ante Colombia y Venezuela en la fase de grupos, además de este triunfo por el 3er puesto. En tanto, perdió contra Argentina en la fase inicial y lamentablemente contra Brasil en semifinales. Andrea Daniel, para cerrar la información entonces, la Universidad de Chile que suma este empate, y además la información de último minuto es que Martín Lazarte, un técnico que buscó durante muchos años y durante muchos meses la Universidad de Chile, fue despedido en Egipto a propósito del mal rendimiento de su equipo. Vamos a ver lo que pasa en estas últimas horas con la despedida de Lazarte y con este empate de Universidad de Chile, que igual suma dudas en este torneo. Interesante escenario. Claudio, muchísimas gracias. Esté muy bien. Nos vemos. Bien, y con esta información llegamos al final de esta entrega noticiosa. Así es. Usted siga la compañía del canal 24 Horas, también por supuesto la compañía de TVN. Que tenga un excelente domingo. Hemos presentado 24 tarde.